celos ministerial, mi hermano. Ahorita está caminando mucho en las iglesias el celo ministerial, mentira del diablo. ¿Cómo puede haber celo? ¿Sabe qué? A veces el enemigo está hasta más organizado que nosotros mismos como cristianos, porque nos estamos peleando, no, que él sabe más, que este sabe más, no, pero aquel es apóstol, pero este es evangelista, pero este sabe más. No, mi hermano, no. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos una sola persona que porque tienen más conocimiento que a otro, quieren humillar a otro. No, mi hermano, la palabra no se aprendió, la palabra no se escudriña para estar contendiendo contra el otro, de que tú sabes más, yo sé más. No, mi hermano, la palabra se estudia. ¿Para qué? Para enfrentar al diablo y sus demonios. Para eso es que la palabra se estudia. ¿Para qué? Para aplicarla en nuestras vidas, para andar como Dios anduvo. Dios anduvo en obediencia. Jesús anduvo en obediencia. Jesús hizo lo que el Padre le dijo. Jesús andaba en obediencia. Jesús andaba como debía ser. Jesús andaba todo un santo. Jesús es santo y Él andaba en santidad en esta tierra, y Él nos dio testimonio. Él nos dejó un delegado que era andar en santidad, hacer las cosas bien, dejar el orgullo y la soberbia. El orgullo y la soberbia no es de Dios, mi hermano. Debemos andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Dios? ¿Cómo anduvo Dios? Como nos lo enseña el apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 14, que dice: llamamiento a ¿qué? A una vida santa. Nosotros fuimos llamados a andar en una vida santa. Dios no nos mandó a nosotros a tener un pie en el mundo y un pie en las cosas de Dios. No, mi hermano. No, hermano Alexi, lo que pasa es que usted es muy religioso. Lo que pasa es que usted es muy extremista. No. Jesús dice en su palabra: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si tú me conoces, si dices que me conoces y no guardas mis mandamientos, entonces eres un mentiroso, eres un instrumento del diablo. Pega duro la palabra, pero es así. Debemos guardarnos para Dios y andar como Dios anduvo, mi hermano. Dios anduvo en obediencia. Jesús fue obediente. Entonces, si tú eres hijo del Dios Altísimo, si a ti se te dio potestad, como dice Juan capítulo 1, versículo 12, y a los que se le dio, a los que son hijos de Dios, al que se le dio potestad de ser hijo de Dios. Entonces, si a ti se te dio potestad, tú tienes que tener poder. ¿Para qué? Para decirle al enemigo no. De que cuando te venga la tentación de frente, tú le puedas decir al enemigo no puedo. No, pero es que tú tienes tienes un espíritu más. Nada. Dios nos dio a todo el mismo espíritu, si no cabemos uno que nos queremos deleitar y otro nos queremos guardar. Entonces el que se guarda para Dios, el que no se guarda, lo quiere venir a criticar. Entonces viene ese hermano y comienza a decirte: sabes que apártate, que lo estás haciendo mal. Y lo primero que dice: pero ¿por qué me juzgas? No es juzgar. Si tú dices que conoces a Dios, tú tienes que andar como Dios anduvo. Porque si tú dices que anda como anduvo Dios y no lo estás haciendo, entonces eres un mentiroso. Lo enseña la palabra, eres un mentiroso. Debemos andar en obediencia, como lo dice el Evangelio, la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 14, llamamiento a una vida santa. Mira lo que dice primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14, dice: como hijos, ¿cómo? Desobedientes. Dime, desobediente. No, aquí dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Estando en vuestra ignorancia. Ya no estás en la ignorancia, mi hermano. Ya no estamos en la ignorancia. Ya conocemos la palabra. Ya conocemos la palabra, ya sabemos que lo que es bueno, lo que es malo. Ya conocemos la palabra, lo que dice primera de Corintios 6, capítulo 6, versículo 9, versículo 10, que dice que los adúlteros, los fornicarios, los mentirosos, los borrachos, los idólatras, toda esa gente dice que esa gente no le agrada a Dios. Entonces ya conocemos la palabra. Entonces, si tú conoces la palabra, ya tú no estás en ignorancia, ya tú no eres
eres un niño, ya tú eres una persona, ya tú estás grande, ya tú tienes tus 4 sentidos, ya tú tienes el consciente activo, el subconsciente activo y el inconsciente. Todos tus neuronas están activas, ya tienes conocimiento de la palabra, ya no eres ignorante como lo dice la palabra. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en qué, en vuestra ignorancia. Ya no estamos en ignorancia. El 15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, en todas. No solo en el templo, en la iglesia no solo somos santos. En la iglesia alabamos, exaltamos, glorificamos a Dios. Y en las iglesias todos somos santos. En las iglesias todos somos santicos. No, es de la puerta. Cuando tú estás en la calle un día lunes, martes, miércoles, que estás en la calle, entonces ahí es a donde le vas a dar a entender a Dios que eres su hijo, que estás en obediencia. Ahí es donde le vas a dar a entender a Dios que en verdad tú lo conoces. ¿Por qué lo conoces? Porque guarda sus mandamientos. Porque te está viendo la gente en la calle y dice, ese es un verdadero hijo de Dios. Ese es un hijo de Dios que se guarda para Dios en obediencia. Ese es un hombre que no tiene la Biblia en la mano, pero sabe que él al caminar ya le está predicando. Ya podemos ver en él muchas palabras bíblicas en la palabra. Muchas palabras bíblicas en la vida de cada uno de nosotros. Dice el 16, porque escrito está, sé santo, porque yo soy santo. Sé santo porque yo soy santo. ¿Sabes qué, mi hermano? Debemos ser santos como lo es el Señor. Debemos buscar la santidad como debe ser. Dios nos está diciendo, sé santo porque yo soy santo. ¿Sabe qué? He escuchado personas que dicen, no hay santo en la tierra. En la tierra no puede haber santo. ¿Quién dijo que la santidad ya no existe? ¿Quién dijo que He escuchado, mi hermano, pastores hablando de que la santidad no existe, que la santidad no puede ver en un hombre. ¿Sabes qué? Si no hay santidad en ti, si tú no andas en santidad, si tú no tratas de buscar la santidad, no vas a poder subir al cielo. ¿Sabes por qué? Porque Apocalipsis capítulo 21 versículo 27 dice que ninguna cosa inmunda entra al reino de los cielos. Entonces, si tú no eres santo, tú no vas a entrar para el cielo. Así que no te vistas, porque estás diciendo que la santidad no existe, cuando la palabra nos está diciendo en hebreo que sin santidad es imposible agradar a Dios. Sin santidad no vas a agradar a Dios, mi hermano. Entonces debemos guardarnos a Dios, debemos guardarnos para Dios en santidad. Buscar de hacer las cosas cada día mejor. Tratar de pelear contra tu propia carne. Tratar de pelear contra tu propia concupiscencia. Tratar de pelear con ese deseo que te gusta. No sé cuál es ese deseo que tú tienes, pero tú conoces tu concupiscencia. Tú conoces tu deseo, tú sabes lo que a tu carne le gusta. Entonces no puedes deleitarte en la carne. Tú tienes que buscar de agradar a Dios, tratar de adorar a Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios te está viendo. Proverbios capítulo 15 versículo 3 dice que los ojos de Jehová están sobre los buenos y sobre los malos. Y Hebreos capítulo 4 versículo 13 dice que no hay cosa desnuda delante de la presencia de Dios. Por lo tanto, apártate del pecado, apártate de eso que te está impidiendo buscar la santidad. ¿Sabes por qué dice que la santidad no existe? Porque te estás deleitando en tu pecado, porque te gusta tu pecado, porque te estás deleitando. ¿Sabes por qué dice? No, es que la carne es débil. La carne es débil, es débil. Claro que es débil. ¿Por qué es débil? Porque ya se cansa, ya se cansa. Si tú me dices de que la carne se cansa, yo lo acepto. Se cansa, necesitas descansar. Pero si tú me dices que la carne es débil, para ir a hacer inmundicia, estás equivocado. A Dios no lo vas a engañar. Me engañarás a mí, engañarás a los pastores, engañarás a los líderes, pero sabes que a Dios que te está viendo no lo vas a engañar. Por lo tanto, apártate del pecado, busca de Dios y trata de hacer las cosas bien. Tienes que vivir
vivir en santidad es que vas a tener tropiezos, te vas a tropezar y todo. Pero Dios nos enseña que si 7 veces se cae el justo, 7 veces Dios lo levanta. Pero también nos enseña Juan capítulo 3 versículo 8. Dice que el que practica el pecado es del diablo. Una cosa es que tú peques y otra cosa es practicar. Hay momentos que te caes. ¿Por qué? Porque te da molestia, cogiste rabia, una molestia X. Alza tus manos y le dices: Señor, perdóname, Señor, y Dios te va a perdonar. Pero otra cosa es que tú practiques el pecado. Otra cosa es que te estés deleitando en el adulterio, que te estés deleitando en la fornicación, que estés teniendo relaciones sexuales con esa persona con la cual no te has casado y tienes relaciones sexuales sin importarte nada. Estás con la mujer de tu prójimo, tienes odio en tu corazón, tienes ira, tienes rabia, tienes contienda, andas de mentiroso, andas haciendo mil de cosas. Entonces dices que eres evangélico, sabes que dices que eres cristiano, sabes que ser cristiano a tu manera es fácil, pero ser cristiano a la manera de Dios es para valiente, mi hermano.